el Señor hablando de la gloriosa venida del Mesías, bendecido pueblo, de nación a nación. Y en esta conversación ustedes ven muy claramente que el Señor Dios Todopoderoso se está enfocando ahora en la nación de Costa de Marfil. Costa de Marfil. El Señor está hablando de un mega avivamiento, de preparar a las naciones y a la nación de Costa de Marfil para la gloriosa venida del Mesías. Y ahora que ustedes me han permitido regresar de nuevo al aire, yo quiero abrirles un poquito lo que el Señor ha dicho. Él dijo que habría un gran avivamiento. Estamos al borde de un muy gran avivamiento que está a punto de golpear la nación de Costa de Marfil, la nación en la ciudad de Abiyán, la ciudad de Abiyán en Costa de Marfil. Y la razón por la cual el Señor está haciendo, donde la unción ha sido incrementada, los lisiados se levantarán y caminarán en ese estadio. Los lisiados se levantarán de todas las direcciones, los ciegos van a ver, los sordos escucharán, los mudos hablarán, los cojos, los paralíticos, la masiva unción caerá. Es porque el Señor está amando a esta generación, está amando a las naciones. En la Biblia, en el libro de Daniel capítulo 2, ahora que me han permitido regresar a su radio, Daniel 2, 44, que en el tiempo de esos reyes, el Dios del cielo enviaría un reino que nunca sería destruido y que tampoco sería dejado bendecido pueblo, y que aplastaría los otros reinos y los traería a su fin. Y sin embargo, desmenuzaré los consumirás, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en el futuro. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que esto es muy poderoso, bendecido pueblo. Ustedes pueden ver que esta es la razón por la cual el Señor nos está enviando a las naciones. Recuerden cuando el Señor me mostró en esta misión de una estatua enorme que era mucho más alta que mi propia altura. Los pies, los dedos de los pies eran más grandes que mi propia altura de esa estatua. Y luego una roca vino del cielo y golpeó, aplastó los dedos de esa estatua, y esa estatua fue completamente desintegrada, no como polvo, sino como ceniza. Y el Señor hizo que la ceniza volara detrás de mí. Fue completamente desintegrada esta estatua, destruida completamente, totalmente aplastada. Así que ese es el significado de la conversación que el Señor está teniendo con las naciones, en donde Él dice: ve y diles que cuando yo los envíe a Costa de Marfil, cuando yo llegue, será un momento masivo, porque tú anunciarás la gloriosa venida de este reino. Esta es la razón por la cual vamos a Alemania, a Italia, a Brasil y a todas las naciones. Ahora vamos a ir a Costa de Marfil, en Abiyán, porque el reino eterno de Dios está viniendo. Yo lo he visto. La roca se convirtió en una gran montaña y cubrió toda la tierra. Un reino eterno que es insacudible, que está viniendo, el reino de Dios. Y es por eso que estamos anunciando nuestra misión a Costa de Marfil, y por esto es que ustedes están viendo una gran delegación de líderes de Kenia que están
montándose en los aviones para ir a la misión de Costa de Marfil. Es un tiempo muy emocionante donde anunciamos deliberadamente un anuncio de que ese reino glorioso de Dios, ese anuncio está haciendo aquí en la tierra. Y ustedes ven ahí el mensajero enviado del cielo para anunciándolo a las naciones. Esto es una maravilla. Que las naciones puedan prepararse deliberadamente y entrar. Y esta es la razón por la cual el Señor está levantado, lisiados de un lado a otro, abriendo ojos ciegos, oídos sordos, para que ustedes puedan ver las señales, la confirmación, los testimonios del cielo y saber que sí, verdaderamente este reino de poder viene, el reino de Dios. Y esta escritura que yo acabo de leerles, la visión de la estatua que fue aplastada, la visión de Daniel que el Señor me dio, esa estatua se aplastó y luego el reino se formó, sacó esa roca grande. Esa escritura que he leído aquí de Daniel capítulo 2 del 44 al 45, esta es la gran promesa, promesa más grande que está en la Biblia. La promesa más grande hecha jamás en toda la Biblia, que Dios jamás puso antes de la humanidad, antes de que existiera la humanidad. Esa es la que está aquí. Por eso es que cuando vayamos a Costa de Marfil, vamos a Suiza, también por eso vamos a los Países Bajos, vamos a Noruega, donde todas las naciones. También vamos a Fiji. Y es por esto que estamos yendo a Nueva Zelanda, Australia, debido a esto, que la promesa más grande en toda la Biblia, que el Señor jamás puso delante de la humanidad, es la promesa del reino eterno de Dios, el reino eterno de Dios, siendo establecido. Que el reino eterno de Dios, más poderosa promesa hecha jamás en toda la Biblia, es la promesa de Dios, el establecimiento del reino eterno de Dios. Y por eso es que nos vamos sin descansar a cada nación, a cada ciudad, a cada comunidad, a decirles, por favor, el Señor Dios Todopoderoso me ha enviado para anunciarles a ustedes que la promesa más grande que Él jamás puso en la Biblia está a punto de materializarse. El reino eterno de Dios está a punto de suceder. Está a punto de suceder, por lo tanto, prepárense. Y es por esto que el Señor, sin descansar, habla de manera diaria, algunas veces diariamente, y en esa promesa más grande que yo acabo de leer de Daniel 2:44, la promesa más grande en toda la Biblia, del libro de Génesis hasta Apocalipsis, la promesa más grande que el Señor dejó allí es el reino venidero eterno de Dios. Ahora que los presidentes y el fundador de Jesús es lo Radio me ha permitido regresar y rectificar los sistemas, ahora puedo abrirme más, porque sí es verdaderamente, mis palabras son las palabras del Señor. Todo el mundo lo sabe a nivel global. Mis palabras son las palabras de vida. Todos a nivel global saben esto. Las palabras de Yahweh mismo. Ahora que el presidente y fundador de Jesús es la Radio me ha invitado, yo puedo traerles estas palabras de vida, las palabras de Dios mismo, las palabras de vida. La promesa más grande que el Señor jamás puso en la Biblia, en la Escritura, la acabo de leer aquí, del libro de Génesis hasta Apocalipsis, es la promesa más grande que hay en toda la Biblia. Y esta promesa está escrita a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis todo el camino hasta Apocalipsis. Dios prometiendo que el glorioso reino eterno de Dios un día finalmente llegaría y que en la humanidad, ustedes que están sintonizados, ustedes los que son pecadores, aquellos que se arrepienten, que aceptan esta voz, que reciben a Cristo y se arrepienten, participarán en ese reino más glorioso. Es la promesa más grande jamás que el Señor le dio a la humanidad. Un reino eterno de Dios que vendría y que la humanidad participaría en ese reino. Aquellos que reciben a Cristo. Qué tremendo, bendecido pueblo. Qué asombroso.
Ustedes ven que el Señor está diciendo que yo, al llevarme a lo largo del mundo, a lo largo de las naciones, de los océanos, de los continentes, el Señor está diciendo que cuando el pecado entró en la tierra, el pecado eventualmente finalizó la vida del hombre. Todos los que nacieron fueron cortos de la gloria de Dios. Y Dios por eso se retiró de la vida del hombre debido al pecado y le permitió al hombre comprender y recibir y entender las consecuencias tan terribles del pecado. Lo que esto significa violar la ley de Dios. Y eso fue lo que trajo la enfermedad, la muerte, los entierros, la paga del pecado. Pero luego, en todo esto, el Señor ahora dice, la esperanza más grande, la noticia mejor que jamás puso en la Biblia es que el reino eterno de Dios, que un día llegaría, finalmente aquellos que reciban a Jesús participarán de ese reino y ahora finalmente serán arrebatados. No habrá más pecado, no habrá más maldición, no habrá más muerte y participarán de ese reino eterno glorioso de Dios. Y es por esto que nosotros vamos de nación en nación anunciando que el Mesías viene. Prepárense. Dios mismo, a pesar de la caída y del pecado, vendría y tomaría control de todo. Y el diablo, que es el llamado ahora rey del mundo, el Dios finalmente se revelaría a su pueblo y cambiaría su identidad espiritual. Y aquellos que han obedecido a la voz del Señor ahora disfrutarían de una paz eterna con el mismo Señor, en un estado eterno, en un nuevo cielo, en una nueva tierra, en una nueva Jerusalén. Y es por esta razón que nosotros estamos anunciando que vamos a Alemania, a Berlín, vamos a Italia, también que vamos a ir a Costa de Marfil, que vamos a ir a Portugal, a Suecia, que vamos a los Países Bajos, que vamos a Suecia, a Oslo, a toda nación. Vemos que la escritura que yo acabo de leerles de Daniel capítulo 2 es la visión que el Señor me dio, la visión de Daniel, el aplastamiento de esa estatua, que es la destrucción de los reinos del hombre y reemplazándolos con ese reino eterno de Dios, esa roca, esa montaña que se forma. Vimos muy claramente en esta conversación, está llevándose a cabo en Daniel, que debido a rechazar la hora de su visitación, esto es tan monumental visión, esta consecuencial visión que fue dada a Israel, que el hijo de Jacob, los hijos de Jacob, pero ahora, debido a la caída, el Señor los entregó a un rey pagano, Nabucodonosor. El Señor escoge darle este reino eterno, esta promesa más grande, esta profecía más grande entregada a la humanidad en toda la Biblia, se la da a un rey pagano, Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque por las consecuencias. Las consecuencias de rechazar a los profetas de Dios, rechazaron la hora de su visitación. Ahora es un rey pagano que recibe esta profecía en un sueño. Yo me asombré, yo nunca, desde que el Señor me compartió esta visión de la estatua que fue aplastada por esa roca que sale de la montaña y que no fue hecha por mano humana, yo nunca me he detenido de celebrar al Señor por el hecho de que el Señor finalmente compartió el mismo sueño con Daniel. Finalmente el Señor lo comparte con Israel.
De otra forma, Dios Todopoderoso, debido a la rebelión, debido a que la casa de Jacob no recibió a los profetas de Yahweh, es algo muy temible cuando el Señor envía a alguien como nosotros y luego no lo reciben y luego desobedecen. Es algo increíble, tiene consecuencias eternas. De otra forma, debido a rechazar a los profetas de Dios, el Señor los lanzó a Babilonia y le dio la profecía más grande, la promesa más grande jamás puesta en la Biblia, desde Génesis, todo el camino hasta Apocalipsis. La promesa más grande del reino eterno venidero se lo dio a un rey pagano, mi señora Nabucodonosor, un rey adorador pagano. Pero agradezco a Dios que cuando Él invitó a Daniel para interpretar el sueño, Dios finalmente, le agradezco a Dios que el Señor no le dio la revelación a Nabucodonosor o a los encantadores o a los magos, se lo dio finalmente a Daniel y fue pasado a Israel este sueño y su interpretación. Así que esto es serio. Él está diciendo que la roca que sale de la montaña, pero no por mano humana, vendría a aplastar la estatua que representa los reinos del hombre, los reinos de este mundo. Todas estas viudas, todos que ustedes me ven, todos estos reinos de Rusia, Ucrania, Estados Unidos van a ser destruidos. Pero hay un cumplimiento de esto que viene. La perspectiva histórica es que al final de la edad de la tierra, ese rey Nabucodonosor, el siguiente después de Nabucodonosor, fue Medo-Persia, realmente los medos y los persas. Ellos colonizaron Egipto, Libia, y también colonizaron Egipto, Libia y Babilonia misma. Y luego ustedes ven ahí que el tercero ahora está más inclinado a los persas. En esa coalición entre los medos y los persas es predominante los persas. Y el tercer reino que ustedes ven son los griegos. Y ustedes conocen a Alejandro el Grande. Y luego el cuarto viene el rey romano con esos 10 dedos, que es una mezcla de hierro con barro. Y ustedes ven muy claramente que el Dios Todopoderoso, cuando vino de esa roca, y Él aplasta esos dedos. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que Él va a aplastar a los reinos de los hombres para establecer su reino. Porque no siquiera ninguno de los reinos de la tierra, ninguno de los reinos del hombre recibieron el reino de Dios cuando vino. Pero todos los reinos de los hombres de esta tierra son malvados, son perversos. Ninguno de los reinos de los hombres del reino dijeron, ¡ay, recibamos el reino de los cielos! Ninguno. Por lo tanto, por eso es que Él aplasta todos estos reinos y los aplasta. Todos los reinos de la tierra serán aplastados, porque ninguno de ellos recibieron el reino de Dios cuando el reino de Dios estaba viniendo. Miren este mundo, todos los gobiernos, todos los reinos de este mundo están en contra de Cristo, en contra de Dios. Y es por esto que esto es muy serio, bendecido pueblo, y muy poderoso al mismo tiempo. Que ustedes ven la declaración del Señor, como el Señor lo muestra, es algo muy serio. Dios diciendo que Él sacaría a Satanás de esta tierra, lo aplastaría y lo sacaría. Y es sorprendente que cuando Jesús vino, sabemos que la roca es Jesús. Cuando el presidente y director de Jesús es la radio ajustó todos los sistemas y trajo diligencia a la radio. Ahora puedo abrirme más.
Es verdad, mis palabras son las palabras de Yahweh, las palabras de la luz. Si ustedes me dan la bienvenida, les podré dar las palabras de la vida. Y entonces ustedes ven muy claramente que Dios, en ese enorme sueño del reino venidero eterno de Dios, se lo dio a un rey pagano. Y Dios dijo que habría 4 imperios grandes que vendrían en el paisaje: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y esa es la perspectiva histórica, representando, si ustedes los puntos, si los pone todos los reinos juntos, representan los reinos del hombre, los reinados del hombre en la tierra. Pero ninguno de estos recibió el reino de Dios que vendría. De tal manera que ahora la roca tiene que aplastarlos a todos ellos totalmente. No quedó ningún hombre de la tierra que recibiera al reino de Dios. Esto es sorprendente. Y sabemos también muy bien que el Señor está hablando del Señor Jesucristo, que vendría a destruir completamente todos los reinos del hombre, y que Jesús establecería el reino de Dios, que vendría a tomar a toda la tierra y reinar desde Jerusalén, en donde Jesús mismo sería rey. Por esto es que nosotros vamos de nación en nación, anunciándoles que el Mesías viene, que el reino de Dios está vendiendo. Por favor, prepárense, arrepiéntanse, corrigen sus caminos, corríjanlos, reciban a Cristo, sean santos. Y es por esto es que nos estamos dirigiendo a Costa de Marfil. El Señor diciendo que cuando el hombre cayó en el jardín, la muerte entró desde el jardín. En la caída, Dios ya anunció que el reino de Dios estaría viniendo. En Génesis capítulo 3, versículo 15. ¡Qué poderoso Dios! ¡Qué poderoso evangelio! En Génesis capítulo 3, 15, desde el mismo momento de la caída del hombre, Dios inmediatamente se levantó y dijo: sin embargo, un reino eterno de Dios vendrá y aplastará al reinado de Satanás y al reinado de los hombres. Génesis 3, 15. Dice el versículo 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cristo el Mesías vendría y aplastaría, le daría ese golpe final a Satanás y lo aplastaría, por lo que aplasta la cabeza de la serpiente. Por eso es que yo voy de nación en nación diciéndoles: prepárense porque el reino de Dios está viniendo. Prepárense, reciban a Cristo y sean santos. Y es por esto que yo vengo a ustedes, y es por esto que Dios el Padre en el cielo nos está hablando respecto a este reino venidero, respecto a esta misión. Y dice que Él aplastaría la cabeza de la serpiente y que el diablo heriría el calcañar. Por eso es que yo vengo anunciando la roca, al Mesías, a Jesucristo, que aplastaría el reino de Satanás desde el principio, en Génesis 3:15. Y en Romanos capítulo 6, 22, Romanos 6, 22. Has officially invited me to the radio and rectified the unbelievable. When the voice of God is being cut and messed up, now I can speak to you the words of life. Puedo hablar a ustedes las palabras de la vida. Yo dije que Jesús es lo radio, no es nuestro ministerio. Ustedes saben que no.
conocen mi misión. Dios Todopoderoso nos envió a nosotros para anunciarles la gloriosa venida del Mesías a todas las naciones. No correr una radio o un orfanato, simplemente vinimos a ayudar. Porque sabíamos que la emisora de radio pronto iba a ser cerrado, porque los contratistas ya no tenían suficiente dinero, y por eso fue que decidimos ayudar a esta estación de radio. Cuando ustedes me invitan a esta estación de radio, yo les diré las palabras de Dios. En Romanos 6, 22, está leyendo el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Romanos 16:20 dice: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo tus pies. Primera de Corintios 15, 22 y 24. 24 y 25, Primera de Corintios. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este es el reino de Dios que está trayendo a sus naciones, que les anunciamos que este reino vendría. El mensaje es: prepárense para ese reino, porque ese reino está viniendo. Y en Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la razón por las cuales estamos yendo a las naciones y anunciando: o sea, prepárense, el reino de Dios está viniendo. Porque este día está a punto de realizarse, se realizará. La razón por la cual estamos viniendo a ustedes. Y ustedes ven en el libro de Daniel, en el mismo libro de Daniel, capítulo 2, cuando ustedes leen capítulo 7, ahí entienden por qué Él debe aplastar a todos los reinos de la tierra, porque todos ellos son como bestias perversas. Ninguno de ellos se preparó para recibir al reino eterno de Dios. Por eso es que la roca viene y aplasta a todos esos reinos. Ninguno de ellos sobrevive. Y es por esto que estamos yendo a Costa de Marfil, por eso es que estamos yendo a Berlín, Alemania, por eso es que iremos a Rosana, a Catania, a Roma, a Milano, y es por esta razón que iremos hasta Sao Paulo, por eso es que vamos a Brasilia, por eso es que vamos a Lima, Perú, por eso es que vamos a Santiago de Chile, a República Dominicana también. Es por esa la razón. Nueva Zelanda también. Por eso es que vamos a Cambria, vamos a Sydney, por eso es que vamos a sus naciones, vamos a Maputo. Para anunciarles a ustedes que el reino de Dios, la promesa más grande jamás puesta en la Biblia, está a punto de cumplirse. Arrepiéntanse, preparen el camino. Jesús está viniendo a aplastar todos los reinos del hombre, porque son como bestias. Aleluya.
He's coming to crush them. Él viene a aplastarlos. The same book of En Daniel. el mismo If you libro get a de chance to Daniel, read si tienen la chapter 7, oportunidad de verses leer 13, 14, Daniel I 7, read 13 verse 1. y 14, incluso 13 and 14, vamos, I'll get back to verse 1 for you, but let's go 13 and 14. vamos al capítulo de 7 de Daniel 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, significando que la nube, gloria celestial, soberanía celestial, significando que él viene como una nube y viene al anciano de días, el cual mismo es una nube. Dice que él es parte de la Trinidad, significando que la deidad es en Jesús, viene con la autoridad celestial. Then he says, Y dice he approached the Ancient of Days, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. and then he defines his Y luego kingdom, his define su dominion. reino. His Dice, su dominion dominio is es dominio everlasting dominion eterno, that will not que pass nunca away. pasará, And his y su kingdom is reino one uno that will que never, no ever be será destroyed. destruido. That is why Esta es la we are razón por la coming cual to the nosotros nations vamos of the earth, a las the naciones de la tierra, a las to 4 announce, esquinas de la tierra, para prepare, anunciarles, I am the coming prepárense, of the kingdom yo he of venido God. en la venida del reino de Dios. Esta es la razón. But this is powerful. Pero We esto es cannot poderoso, summarize it in this way. no podemos Because it resumirlo de starts esta from verse forma, 1. porque comienza en It's el very mighty, versículo says, 1, Daniel poderosamente, chapter 7, en Daniel verse 1. capítulo Why 7, you have to versículo destroy 1, all ¿por the qué Él kingdom? tiene que Why you destruir must todos los prepare reinos? for the ¿Por kingdom qué of God? ustedes deben All prepararse things para el you see, the reino de European Dios? nations, Todo lo que ustedes ven en las America, naciones Russia, europeas, América, Kenya, Rusia, Kingdom of Brazil, Kenia, el reino de Australia, Brasil, they Australia, must all be todos destroyed, ellos deben because ser none of them destruidos, porque ninguno say, de wow, ellos I'm ready, I'm enthusiastic. estaban entusiastas esperando el reino de Dios. Dijeron, no, yo quiero recibir el reino de Dios. No, ninguno de ellos. Ninguno de los reinos de los hombres recibieron al reino de Dios cuando estaba viniendo. Por lo tanto, el Señor debe destruirlos todos. La promesa más grande que Dios ha dado en la Biblia es que el Dios del Todopoderoso establecería su reino, un reino que nunca sería destruido, y aplastaría el resto de los reinos de la tierra, y el reino de Él permanecería para siempre, y nunca sería entregado a otro pueblo. Y es por esto que estamos viniendo a sus naciones y anunciando la venida del Mesías, que si ustedes quieren comprenderlo mejor, lean Daniel 7 desde el versículo 1 adelante. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaban en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Si ustedes leen otra traducción, es un resumen de la visión. En el versículo 2 de Daniel capítulo 7, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Pueden imaginarse? El hijo del mar. Y luego de allí salen 4 bestias grandes. ¿Por qué Dios tiene que aplastar todos los reinos de la tierra? Porque estamos aquí preparando a la tierra para que se desconecten, de estos reinos, porque todos van a ser aplastados. Y el único reino que permanecerá para siempre es el reino de Dios, cuyo anuncio estamos anunciando, y que durará por siempre y para siempre, cuya venida estamos anunciando y durará por siempre. Esto es sorprendente, el reino eterno de Dios. Yo estoy muy sorprendido hoy que la radio esté clara. Estoy muy sorprendido que finalmente puedo entregar el mensaje del Señor en la radio. When the president and founder himself entered there, look now, I can now give the words of life.
is serious. Esto es people. serio, bendecido pueblo. That now, and then he says, like beasts. Dice que son como bestias. El Señor viene a aplastarlos a todos, los reinos muy malvados del hombre. Y es por esto que nosotros vamos de nación en nación, diciéndole a todos: arrepiéntanse, reciban a Jesús y prepárense para el reino venidero de Dios, porque todo esto que está aquí es malvado y será aplastado. Y dice que 4 bestias grandes, cada una diferente de la otra, salieron del mar. Y en el versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila. ¿Pueden imaginarse el león? Es el animal más grande en la jungla, el animal más poderoso de la selva. Y luego las águilas es el ave más poderoso del cielo. ¿Pueden alcanzarse a imaginar lo que el Señor está transmitiendo allí? Que la primera bestia es como un león y que tiene alas grandes como de águila. ¿Pueden imaginarse esto? Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a la manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Sabemos de la perspectiva histórica lo que esto significa. El reino de Babilonia. Sabemos muy bien que ahora, si ustedes van a Irak, cuando ustedes entran a esa ciudad, hay una estatua grande de un león con alas. Ustedes saben muy bien que aquí está hablando de Nabucodonosor. Ustedes se acuerdan de Nabucodonosor, de acuerdo a su orgullo, que él fue humillado hasta que tuvo un corazón de hombre y se humilló delante del Señor después de tener tanto orgullo. Y él fue capaz ahí de reconocer al Señor. La perspectiva histórica. Pero todos estos reinos, todas estas bestias representan los reinados del hombre. Todos los reinos juntos representan los reinados del hombre en esta tierra, muy satánicos, que el Señor Jesús debe aplastarlos todos para establecer el reino eterno de Dios, porque ninguno de ellos recibió al reino venidero de Dios, ninguno. Y luego en el versículo 5 dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Pueden imaginarse este tipo de bestia? Los tipos de bestias, ¿pueden alcanzarse a imaginar esto? Es muy serio. Y luego continúa en esta. Ustedes los conocen allí. Sabemos que... Se cortó a manos. El oso no es una broma. Luego continúa en el versículo 5. Dice: después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas. Está hablando de la... Volviendo a leer. Va a leer otra vez el 5. Y aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más del otro y tenía en su boca 3 costillas. Y se le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La razón por la cual el Señor nos ha enviado a las 4 esquinas de la tierra es para decirles a toda la humanidad que se arrepientan y que se preparen para el reino venidero del reino eterno de Dios. Es esto, porque todos los reinos serán aplastados, los reinos humanos, y solamente el reino eterno del Mesías, el reino eterno de Yahweh, será ahora permanente, quedará por siempre y para siempre, jamás será destruido.
Número 6. Dice, después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo. Recuerden que los leopardos son rápidos, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. En perspectiva histórica, estos son reinos que estaban en el Mediterráneo, que cubrían la tierra de la tierra prometida. Tenían poder y estaban reinando sobre la reina prometida. Está hablando del reinado babilónico. Luego siguiente, está hablando de los persas, el segundo reinado. Y el tercero, el leopardo está hablando de Alejandro el Grande, que conquistó a todo hasta Asia. Y recuerdan que Alejandro estaba a un punto llorando. El rey estaba llorando. Y él se puso a llorar y le preguntaban, ¿por qué lloras, Alejandro? Y dice, porque ya no tengo reino que conquistar. Estas son las 4 alas del leopardo y las 4 cabezas. Estos son los griegos. Y recuerden que de ahí salieron los 4 generales. Uno reinó Egipto, otro la tierra prometida. Fue dividido en 4 el reino de los griegos. Está el reino de los griegos durante la época de Alejandro Magno. Versículo 7. Después de esta miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto es sorprendente y es por esto que estamos viniendo a ustedes a lo largo de las naciones de la tierra para prepararlos para la venida, el reino venidero de Dios. Él está diciendo que la 4ª bestia es ahora uno que no puede ser descrito. No hay comparación con ninguna bestia de esta tierra. Usted no lo puede comparar con ninguna criatura que esté sobre la tierra, dice aquí. La 4ª bestia es una bestia terrible. En Isaías, incluso en Joseas lo describe. Describe esta terrible bestia que habla del león, del oso. Es una bestia que no puede ser descrita. Y el leopardo. Es serio, bendecido pueblo. Y escuchan a ese cuerno pequeñito. Es uno de los muchos nombres. Tiene 30. En el Nuevo Testamento también es nombrado el hijo de perdición, el hombre sin ley. Tiene muchos nombres. Y es por esto que estamos viniendo a ustedes. Por favor, arrepiéntanse. El reino de Dios está viniendo. Él dice que ese anticristo es nombrado de muchas maneras a lo largo de la Biblia. El Señor Dios Todopoderoso hablando a la iglesia, diciendo que en el tiempo de estos reyes, en otras palabras, el Señor está diciendo que Satanás será aplastado. Continuaré leyendo versículo 9 en adelante con un propósito, explicarles por qué Dios Todopoderoso, Jehová Yahweh, está hablando a nosotros diariamente respecto al reinado glorioso venidero del Mesías y respecto a venir a ustedes y anunciarles a ustedes que el reino de Dios está viniendo, que se arrepientan y reciban a Jesús, que sean justos, que sean santos. Gracias por darnos esta oportunidad en su radio. Yo comenzaré del versículo 9 y lo que salga de allí les va a sorprender porque comprenderán
que ahora en Isaías 53, cuando el Mesías viene, Isaías profetizó a Israel y les dice que el Mesías está viniendo, que su Mesías estaría viniendo, que el Rey estaría viniendo. Y ellos piensan que el Mesías vendría como un rey militar, porque ellos fueron conquistados por los babilonios, conquistados por los medas, por los persas, conquistados por los griegos, conquistados por todos estos reinos. El Mesías vendría. De hecho, los romanos estaban ahí cuando vino el Mesías. Así que cuando Isaías anuncia que el Mesías está viniendo, ellos pensaban que él estaba viniendo como un rey militar para finalizar el trabajo, para neutralizar al enemigo, para liberar a Israel y para establecer el reino de Israel. Porque cuando ellos leyeron los manuscritos del Antiguo Testamento que el Mesías vendría y que establecería el reino de Israel, ellos no encontraron a nadie en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dijera que habría un corto descanso, que cuando el Mesías vendría, habría un descanso para la edad de la iglesia, pero ellos no encontraron en ninguna parte. ¿Por qué? Porque fue un misterio que el Señor escondió. En el descanso regresaré. Ellos miraron al Antiguo Testamento y pensaron que cuando Él vendría, Él establecería su reino. Y por eso es que en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6, los discípulos, después de que Él resucitó, le hicieron esa pregunta. En Hechos, capítulo 1, versículo 6, le hicieron la siguiente pregunta a nuestro Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos no veían en el Antiguo Testamento que cuando el Mesías vendría habría un espacio de tiempo. Pensaban que él iba a venir a establecer el reino. Ellos estaban esperando al Mesías para que viniera a liberarlos del abuso babilónico de los griegos. Recuerden Antíoco Epífanes. Cuando él entró al templo, los asesinó a muchos y comenzó a sacrificar hasta cerdos en el templo. Y sufrieron de parte de los griegos y de los babilonios, y ahora los romanos. Y cuando él estaba en ese pesebre, ya sabían que el Señor Jesús había venido para finalmente liberar a Israel. Y que todos vendrían el reino físico venidero. Porque ellos miraban en el Antiguo Testamento y no veían en ningún lado que habría un receso después de la semana 69. Y sin embargo, esto fue escondido allí como un misterio. Dios preparando a un hombre joven llamado Pablo. Dios preparando a Pablo y diciendo: ve y diles, ve y haz esto. Prepara esto para darles revelación. Pero ahora la iglesia gentil entraría primero. Y es por eso que vino esta confusión para los judíos. Y es por esto, cuando yo leo a ustedes desde el versículo 9 en adelante, en Daniel, entenderán el misterio de la iglesia escondido allí. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. 10 minutos de descanso. We have never seen such clarity in more than years. I don't know how many years I've been coming with the voice of God here on this radio. It has never been clear like this. It has been full of disruptions, interference, and what have you. But now that you are there, ahora que ustedes están allí, puedo hablar las palabras de vida a las naciones. Continuaré hablándoles a ustedes de por qué estamos anunciando el reino venidero a Abiyán, a Berlín, a todas las naciones, y por qué es importante que se preparen, porque Él está diciendo que la promesa más grande jamás puesta en la Biblia, que está hablando en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la promesa del reino venidero de Dios, la promesa más grande que ha sido puesta en toda la Biblia, la más gloriosa, la más gloriosa y poderosa promesa en la Biblia, es la promesa de que Dios vendría y establecería el reino eterno y que la humanidad
y que la humanidad participaría de ese reino. Y es por esto que yo voy de nación en nación anunciándoles que se preparen porque el reino de Dios está viniendo. Yo he visto el reino de Dios. El director y fundador de Jesús es lo Radio, él mismo, él me está permitiendo venir en vivo a través de la radio aquí. Recuerden que este no es nuestra radio. Estamos muy agradecidos cada oportunidad que ustedes nos dan este mensaje para ustedes y para las naciones sintonizadas, porque sabemos que este no es el llamado. No, este no fue el llamado por el cual el Señor, porque un niño puede darse cuenta que el llamado de este profeta es ir a todas las naciones, a Fiji, a Auckland, Nueva Zelanda, a Melbourne, Australia, Corea del Sur, China, Toronto, a los Estados Unidos, América Latina, ir a cada nación y anunciar que la promesa más grande que ha sido dado en toda la Biblia está a punto de materializarse. El reino eterno de Dios está a punto de venir, está a punto de materializarse. Yo he visto al Rey venir. Y entonces, bendecido pueblo, podemos ver muy claramente aquí que no hay algún reino de la tierra que reciba al reino venidero de Dios. Así que Dios Todopoderoso no tiene otra opción sino aplastarlos a todos y establecer estos reinos. En otras palabras, sobreponerse a ellos. Satanás es aplastado porque la roca los aplasta a todos, muy serio. Y está diciendo que la promesa más poderosa en toda la Biblia es la promesa del establecimiento del reino eterno de Dios que está viniendo. Y la promesa por el Señor, por su gracia, es que le permitiría a la humanidad, al hombre caído, ser nacido de nuevo y participar en ese glorioso reino. Y es por esto, en Daniel capítulo 7 dice lo siguiente. En el libro de Daniel capítulo 7, yo también quise saber sobre este cuerno y los otros cuernos que vinieron, porque 3 de ellos fueron desraizados. Uno miraba más imponente que los otros. Aquel que tenía ojos y boca, que hablaba cosas. Yo miré como este cuerno hizo guerra contra los santos de Dios y los venció. Y el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo a los santos, y los santos recibieron el reino. Dijo así: llegó el tiempo cuando ellos poseyeron ese reino. Por esta razón es que vamos de nación en nación anunciando que el reino de Dios está viniendo. Por favor, prepárense, porque está diciendo que en la promesa más grande jamás dada en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, a lo largo, la promesa de que Dios establecería a su reino eterno después de la caída del hombre, un reino en el que todos serían santos, justos, habría paz, obedecerían a Dios, no habría pecado. Pero está diciendo que la humanidad es invitada a participar. Está diciendo aquí. Y dice que el propósito del juicio que él habló en el jardín es que la humanidad pudiese entender las consecuencias del pecado y las consecuencias de traspasar la ley de Dios, y que la violación de la ley de Dios trae sufrimiento y muerte, y que cuando el reino de Dios venga, Él tomaría control y tiraría al lado, sacaría al diablo, y Dios se revelaría a sí mismo a todos los pueblos
los que obedecieron a sus profetas, que obedecerían al evangelio, que obedecieron al anuncio de la venida del Mesías. Como vimos en Daniel 2:44, en el tiempo de esos reyes, el reino de Dios se establecería, porque aplastaría todos los otros reinos, pero establecería un reino eterno. Y cuando dejamos hoy, aquí, en el primer segmento, hay un lugar donde, en Daniel capítulo 7, versículo 8, Daniel 7:8, vimos que esas combinaciones de esas bestias hablan de los reinos de los hombres, que saliendo de los reinos emergería un cuerno pequeñito, que él sería ese clímax de la maldad y la rebelión en contra de Dios, de que los reinos de los hombres habían estado mostrando. Y dice que Dios le dio a Nabucodonosor, es un rey pagano, este asombroso sueño. Continuando en el versículo 9 de Daniel 7, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco. No menciona cuántos tronos ahí. Luego dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. En la Biblia, esta es una de las más descripciones abiertas que han sido escondidas del anciano de días, de Dios Padre mismo. Yo sé que cuando yo me encontré con Dios el Padre y Él ha hablado conmigo antes, cuando Él se apareció a hablar conmigo, incluso antes de que Él nos doblara, una gran nube, y de ahí salimos los dos y le dijimos de esa nube, Dios, tú eres tan santo, santo. En la nube lo cubrió a unos metros de distancia de nosotros. Antes de Él venir a la nube en Kisumu, y antes de que el COVID golpeara la tierra, yo sé que yo he descrito algunos detalles que yo he en la Biblia. Aquí, esta descripción en el versículo 9 es una de las más explícitas descripciones de Dios el Padre, el Dios eterno, al Dios todopoderoso en toda la Biblia. Es la única en la que sale describiendo su cabello y su brillo. El profeta está describiendo un detalle, pero pueden imaginarse, es la descripción más abierta, la más escondida, la más abierta y descriptiva. En 4 de julio del 2003, el Señor Dios se apareció y me habló en esa visión. Cuando vino y puso la vara de Dios sobre la cama y me mostró el primer lugar de esa profecía. En esa visión, Él me permitió ver también su cabello, que es como una lana blanca. Yo no puedo ir más detalles, darles más detalles que esto. Pero esta descripción que está aquí dando, aquí en la Biblia, es la descripción más abierta de Dios el Padre en toda
la escritura, describiendo su cabello. Es temible ver ese cabello y sus ojos como flamas de fuego. Y dice que su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esto no se trata de números. Este es Dios diciendo que la multitud nadie la podía contar. No se podía contar. Simplemente está describiendo el incontable número de ángeles delante del trono de Dios sirviéndole y adorándole. Y dice, y los libros fueron abiertos, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Recuerdan lo que el cuerno estaba hablando? Eran palabras grandes. Yo miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Pueden imaginarse lo que está diciendo aquí. Él está diciendo que el trono de Dios está describiendo el trono de Yahweh. Recuerden que yo he estado en pie delante de este trono. Y Isaías, en Isaías 6, también estuvo delante de este trono. Pero en esta descripción de Daniel 7, él está diciendo que los tronos fueron puestos en su lugar. Y sin embargo, sabemos que el trono de Dios, del Padre, es muy distintivo. Y el trono del Cordero de Dios es muy distintivo. Pero dice aquí que se pusieron varios tronos. Y sin embargo, cuando ustedes van al libro de Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis 4, perdón. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pueden imaginarse, después de la edad de la iglesia, las cosas que deben suceder. En donde quiera que ustedes estén, ustedes pueden sentarse y listarlas. Después de la edad de la iglesia, esta es la simulación del rapto, la entrada a la gloria. ¿Ustedes saben que la tribulación debe suceder en la tierra? Ustedes saben muy bien que el Mesías, primero que todo, el juicio, el trono, debe haber una recompensa en el cielo, en el trono de Jesús. Después, el trono de Jesús será traído a la tierra. Los santos que van a ser martirizados en la tribulación también va a suceder. Después, el regreso del Mesías finalmente para liberar a Jerusalén. Después viene el Armagedón. Después, la construcción de la ciudad del Mesías en el templo y el templo milenial de Dios. Después el reinado milenial del Mesías. Después el trono blanco, el gran juicio del trono blanco de Dios. Después el estado eterno, el nuevo cielo, la nueva tierra. Ustedes lo pueden ver por ustedes mismos.
Y luego en Apocalipsis capítulo 4 versículo 2, continuando, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Este es Dios el Padre, piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y dicen, pueden ahora comprender cuando en el libro de Daniel capítulo 7, en el versículo 9, dice que se establecieron tronos, pero recuerden que esto es en el Antiguo Testamento. Allí nos revela los 24 tronos que representan a la iglesia, porque está en el Antiguo Testamento. Simplemente dice que se establecieron tronos, porque en ese tiempo la iglesia todavía no había sido redimida. Así que cuando Isaías les advirtió que el Mesías estaría viniendo, pero que vendría como un sacrificio, como un cordero, estaban esperando a un líder militar que vendría a tirar fuera todos estos reinos, los griegos, todos los que habían abusado a los israelitas. Y en Isaías dijo, ustedes se van a decepcionar, porque Él viene como un cordero de sacrificio. Cuando ellos leyeron el Antiguo Testamento, no vieron por ningún lado que cuando el Mesías vendría, habría un espacio antes de venir a establecer el reino de Israel. Eso estaba escondido, y por lo tanto eso fue en Daniel capítulo 7 que los tronos fueron puestos en su lugar, porque la iglesia todavía no había sido revelada, todavía no se había mencionado quiénes estaban en esos tronos. Pero cuando llega Apocalipsis 4, entonces los revela aquí. Él dice en el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio, así que el trono de Dios es distintivo. Y luego otros tronos fueron establecidos. Así que el anciano de días tomó su posición en Daniel capítulo 7, versículo 9. Y recuerden pero debido a que la iglesia estaba escondida, el Señor encontró a Pablo y le dijo a Pablo, ve y dale la revelación a los gentiles a través de Pablo sobre la iglesia y sobre el misterio que había escondido. Y es por esto que ahora en el Nuevo Testamento Juan revela quién estaba sentado en el otro trono, pero en Daniel 7, 9 simplemente dijo muchos tronos que fueron dispuestos, pero no dijo el número, porque la iglesia todavía estaba escondida. Solamente aquí lo dice en Apocalipsis. Y luego dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al otro y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos y delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el uno era semejante a un becerro. Miren lo que está diciendo aquí. Día y noche decían, está en el versículo 8 ahora, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
Los 24 ancianos, miren esto, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Ellos entregan esas coronas delante del trono de Dios Todopoderoso y le dicen: tú eres digno, oh mi Señor, mi Dios, para recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el capítulo 5, versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos. Recuerden que los cuernos simbolizan autoridad y poder, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O llenas de oro. Ahora comienzan a comprender los roles de los otros tronos. Ellos están tomando el incienso, están teniendo esas vasijas llenas de incienso que son las oraciones de las otras personas. Ellos están sirviendo a Dios. Están cargando vasijas de oro, las cuales son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es poderoso, y es allí donde está el misterio, cuando la iglesia fue escondida, porque está diciendo que estos tronos que ustedes ven en Daniel capítulo 7 versículo 9 están escondidos. Solamente dice que los tronos fueron dispuestos y él vino y tomó su asiento en su trono, el Dios Todopoderoso. Pero porque la iglesia estaba escondida, no menciona en el Antiguo Testamento quién estaba sentado en esos tronos. Pero en el Nuevo Testamento, ahora, cuando ya llegó el tiempo de revelar a la iglesia, Pablo recibió esta revelación. Juan recibió la revelación. Recuerden que esta iglesia fue fundada sobre la roca de Cristo y sobre esa promesa. Por eso es que Dios le dio a los apóstoles esa revelación de la iglesia. Pablo recibió esa revelación de la iglesia gentil. Y es por esto que estos 2 profetas han recibido una y otra vez la revelación sobre la iglesia. La iglesia de Cristo es construida sobre la fundación de los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20, si tienen tiempo. Y dice aquí que en Daniel 7, versículo 9, la iglesia todavía está escondida. Y es por eso que estaban confundidos, porque ellos pensaban que cuando el Mesías, él vendría a castigar a los romanos, castigar a todos ellos y establecería el reino de Israel. Ellos no vieron ese espacio de tiempo. Estaba escondido. Era un misterio. Ese misterio es la iglesia. Pero aquí ahora ha sido revelado y ustedes escuchan que estos 24 ancianos traen incienso consigo. Están cargando unas vasijas de oro llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos. Están en ese sacerdotal llamado para servirle a Dios. Y dice, nos compraste. Si ustedes
y cantaban cántico nuevo, digno eres de tomar el reino, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ellos fueron comprados, son la iglesia. Y dice que son tanto reyes como sacerdotes y reinando con Dios en la tierra. Y le sirven a Dios como sacerdotes. Solamente la iglesia tiene estos dos llamados. Los levitas, a los levitas no se les permitía. El reinado solo se le daba a Jesús. La casa levítica no podía mezclar los dos. Cuando un sacerdote levita intentó, un rey intentó ser sacerdote, fue castigado con lepra. Solamente Jesucristo está hablando aquí que hubo un rey que intentó hacer sacrificios y fue golpeado con lepra. Y los levíticos tampoco podían participar del llamado de rey. A los reyes no se les permitía tampoco participar de ser sacerdotes. Solamente a la iglesia le fue prometida los dos oficios. Solamente el Mesías, Melquisedec, vino como el sacerdote del Dios más alto y como el rey de Salem. Solamente el Mesías puede correr las dos oficinas al mismo tiempo. Solamente la iglesia también puede tomar estas dos oficinas. Ahora ustedes pueden comprender qué representan estos 24 tronos. Hay unos mucho más grandes detalles de estos tronos. Cuando el Señor me dijo, ve y siéntate en uno de ellos, delante del trono de Dios, cubierto con la gloria de Dios de esta forma. Esto es serio. Así que ven ahora que en Daniel capítulo 7, muy poderosamente bendecido pueblo, en el libro de Daniel capítulo 7, en el versículo 9, ven ahí que se habla de tronos que fueron establecidos. Y habla esa descripción abierta de Dios el Padre allí. Yo sé que yo he visto todo esto. Yo he visto el cabello, pero yo nunca lo he compartido con la gente. Solamente con unas cositas, algunos que son muy cercanos. Aquellos que tienen confianza total de parte mía. Pero para que sea escrito abiertamente aquí por Daniel es algo muy sorprendente cuando habla del anciano de días. Y dice, y los libros fueron abiertos, significando, todos serán juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Por eso es que estamos saliendo y diciéndole a todas las naciones, arrepiéntanse, reciban a Jesús, arrepiéntanse, preparen el camino, el Mesías está viniendo, porque todo el mundo será juzgado de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Y dice, pero la bestia fue juzgada de acuerdo a esas cosas blasfemas y palabras y cosas terribles que hizo. Habrá un juicio severo y la bestia va a ser lanzada al lago de fuego. Dios diciendo que el juicio de Dios está viniendo. Es como si esta escritura de Daniel capítulo 7, desde el nuevo hasta el 13-14, ha dado el sumario de la humanidad desde el principio al juicio hasta el reino establecido de Dios, que es en el versículo 14. Y es por esto estamos viniendo a sus países y anunciándoles que el Mesías está viniendo. Yo dije que por mucho tiempo yo había anhelado que las palabras de Dios fueran dadas en la radio. Ahora el director y fundador de Jesús es lo Radio ha venido y dijo, mira, el Señor ahora puede hablar.
Es como si en este Daniel capítulo 7 el Señor está dando todo el resumen de toda la humanidad de la tierra hasta la eternidad. Porque Él está hablando aquí sobre juicio. El fuego. Del trono de Dios sale fuego. El Señor mismo es un fuego consumidor. Deuteronomio 4, 24. Dios es un fuego consumidor. En Hebreos 12, 29. Dios es un fuego consumidor. Usted no puede sobrevivir allí, a menos de que usted sea construido con un cuerpo inmortal. Puede sobrevivir la gloria de Dios, así que no es fácil cuando cada día yo los digo que Dios me llevó al cielo delante del trono e incluso interactuar con Él, porque Él es un fuego consumidor. Él los consumirá. Usted no puede sobrevivir allí sin ser inmortal. Usted no puede. Hebreos 12, 20. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Recuerden a Nadab y Abiú cuando trataron de ofrecer sacrificios no autorizados. Fuego vino de parte de Dios y los consumió. Recuerden Sodoma y Gomorra. Vino fuego del cielo y los consumió. Daniel capítulo 7. Asombroso, asombroso. Pero estoy contento de tener este tiempo para compartirles, porque el Señor ha compartido estas visiones. Habla del juicio de Dios viniendo. Por esto es que lo estamos anunciando. Prepárense, el reino de Dios está viniendo. De otra manera serán juzgados. Él está diciendo en Apocalipsis 14, 11, dice que el humo de ese fuego se levanta por siempre y para siempre. Dios es un fuego consumidor. Esto es muy serio, bendecido pueblo. Esta oportunidad. Y entonces está diciendo que no solamente la iglesia, que tiene solamente la iglesia tiene llamado sacerdotal y de rey. Entonces pueden entender quiénes están sentados en esos tronos. Son los apóstoles de Jesús. Solamente ellos tienen los dos oficios. Solamente el Mesías tiene los dos oficios. Y la iglesia, el Mesías y la iglesia. Y es por esto que en ese tiempo, en Daniel capítulo 7, en el Antiguo Testamento, la iglesia todavía estaba escondida. Y si leen el libro de Hechos, Hechos 9, 15 y 16, el libro de Hechos 9, el libro de Hechos 15 y 16 dice lo siguiente, que el Señor ahora preparándose para revelar a la iglesia, Él dice, el Señor le dijo a Ananías, se refiere aquí, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este es ahora Saúl, que se convirtió en Pablo. Y por esto es que en Efesios capítulo 3, entonces Él revela el misterio. Vamos a Efesios capítulo 3. En Efesios 3, finalmente el misterio es revelado. Si ustedes tienen tiempo, lo leeremos todo. Cuando Él dice, ciertamente ustedes han escuchado de la administración de la gracia de Dios que fue dada a mí. Este es el misterio que se me dio a mí por revelación. Como yo ya lo leí
In reading this, Al leer then esto, you'll be able to ustedes serán understand capaces ahora the de insight comprender into the mystery of Christ, que está al interior el misterio de Cristo, which is not made known el cual people no in fue other hecho generations, conocido Old Testament. para gente en el Antiguo It has Testamento, been revealed porque by fue the Spirit of revelado God por el to the holy Espíritu de apostles Dios and a the los prophets. apóstoles santos y a Foundation los of the church profetas. is built on the La apostles of fundación Christ de la and the iglesia prophets, está not construida the sobre false los apostles you see going apóstoles on the earth today. de la iglesia y Right los now there is profetas, no pero no los apostle power on the apóstoles earth. falsos que hay aquí en la tierra en este Not at all. momento. No, para nada, esos no. And there is no Y prophet tampoco of the los Lord on the earth profetas right now falsos. except the two prophets of God. Y no hay otro profeta en la tierra excepto en este momento, So excepto here los dos foundation of the profetas de apostles Dios. Así and cuando the ustedes prophets, escuchan he's la saying fundación the de los apostles of profetas y de God los and the apóstoles, prophets dice que of los the Lord. apóstoles de Dios y los profetas del Señor, la ministración. ¿Cómo luce la ministración de los profetas de Dios? Ustedes ya saben. Pero dice, este misterio ahora, cuando ahora fue revelado, en donde ahora habla de la iglesia gentil, se convierte en el nuevo hombre, formando el nuevo hombre. Dios que creó todas las cosas. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in heavenly realm, according to his eternal purpose, De acuerdo a su propósito eterno. accomplished in Christ Jesus our Lord. Now, Ahora, Israel and the church being made into a new man, the mystery that he's talking about. el misterio del cual habla aquí. But you see, blessed Pero ustedes people, ven aquí, bendecido why we're pueblo, going out. ¿por qué estamos saliendo a ustedes para anunciarles que la venida del Mesías está cerca? El reino de Dios prometido, la promesa más grande, la más gloriosa promesa, la más poderosa profeta en toda la Biblia, promesa en toda la Biblia, perdón, viniendo a establecer su reino eterno y permitiéndoles participar, está diciendo que está a punto de realizarse. Arrepiéntanse y prepárense para este reino. Very serious. Muy serio, bendecido pueblo. And you see here, blessed Y people, ustedes ven aquí, bendecido in pueblo, verse 13, que en el which we read, versículo 13, que también leímos, que ustedes ven el Hijo del Hombre ahora viniendo en la nube y tomando su asiento, y se le fue dado un reino. Ustedes ven la coronación del Mesías, del Rey mismo. So what is the Lord Así saying? que está diciendo el Señor, He's saying, está Satan will be diciendo overthrown. que Satanás será sacado fuera. All the kingdoms of Y this earth todos will be- los reinos de esta tierra también serán God gave Satan echados a fuera. dream of his eternal kingdom to Este- a pagan king. Este sueño tan enorme se lo dio el Señor a un rey pagano, That in the days of the human kingdom, que en los días de los reinados humanos, el Señor Jesús como una roca aparecería y vendría a destruir todos los reinos de esta tierra para que se arrepientan y preparen el camino, y que Jesús establecería el reino que tomaría toda la tierra y reinaría desde Jerusalén, un reino increíble, Capitol Hill in Jerusalem. cuya capital principal será Jerusalén. The Lord Jesus himself Y el Señor will be the mismo king. sería ese rey. And that kingdom Y en will ese last reino forever. duraría por siempre. Even the way it was Incluso promised by la manera Nathan. que fue prometido por In Natán 2 Samuel en chapter 2 de Samuel capítulo 7. 7. And that's why Y es por when esto Jesus came, que Jesús vino y comenzó a anunciar que se arrepintieran porque el reino de Dios vendría. Cuando Juan el Bautista apareció, también dijo, prepárense porque el reino de Dios viene. Y por eso es que el Evangelio se llama las buenas nuevas del reino de Dios. Todo se trata del reino
de Dios. And so, Y entonces el Señor Dios Todopoderoso He would put enmity between the seed dice of Satan que pondría and the enemistad seed of a woman. entre la semilla de Satanás y la semilla de la mujer. Would crush Y la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. And that's why Y es when por Jesus esto appeared, que cuando Jesús apareció, born of a woman, nació de una mujer. he was able to overcome the temptation Él of fue Satan. capaz de sobreponerse a las tentaciones del diablo y él venció la muerte Resurrected. y resucitó. And ascended Y él into heaven ascendió with the al cloud cielo of con su heavenly nube, authority. con la autoridad celestial. Jesus is coming back Jesús to está replace regresando Satan para as the ruler of reemplazar a this world. Satanás That's como why gobernante we are de going este from mundo. nation to nation, Y es por esto que nosotros announcing that vamos the de kingdom nación of en God is nación coming. anunciando que el reino de Dios está viniendo. Arrepiéntanse, reciban a Jesús y sean santos, He is coming. porque Él está viniendo. The entire Bible, Toda from la cover Biblia, to cover, de cubierta a from Genesis to cubierta, desde Revelation, Génesis hasta Apocalipsis, de tapa a tapa, this awesome promise tiene esta of the coming asombrosa kingdom of God. promesa del reino venidero de Dios. I don't know how many times Yo no I sé have tried cuántas to count, veces yo he intentado contar, maybe more than 340 más times. de 340 veces en el Antiguo Testamento habla del reino venidero de Dios. In the New En el Testament, Nuevo in the Testamento, Gospels en el alone, I Evangelio have solamente, counted yo lo he about contado more than 100, más probably de 111 100 veces, or como 116 times. 107 o 116 veces, habla del reino venidero de Dios. In his preachings, when Jesus was preaching on this earth, En he always Jesús preached cuando about the predicaba kingdom sobre of esta God that tierra, is coming. él siempre hablaba del reino de Dios que estaba por So the venir. kingdom of God that is Así que el coming reino de has Dios been que está a punto de venir ha sido un tema central en toda la Biblia. Y es por esto to tell you to prepare. el Señor nos dice que se preparen. It's so important. Es tan importante. Acts chapter 19, En el libro de Hechos capítulo 19. the book of Acts chapter 19. El libro de Hechos 19 dice: Paul entered the synagogue Pablo entró en la sinagoga y habló abiertamente allí por 3 meses. arguing persuasively about the kingdom of God. Hablaba del reino de Dios. The book of Acts chapter 8 verse 12. Hechos 10, 12. Estoy dando ejemplos del Evangelio. And Hechos 11 8, times versículo 12. about the coming Ejemplos kingdom of God. que salen del The Evangelio. Old Testament, about maybe 345 times I Más de counted, talking about the 108 coming o kingdom of God. 14 o 15 Outside the contaron gospel, even in the los book of Acts, you have heard talking más de about the 111 coming veces. kingdom of God. It Habla has been sobre a el reino central venidero de theme Dios. of the Bible. That's why God has sent us to the earth, to the four corners of the 345 en el earth. Antiguo Prepare, Testamento, the kingdom of God is near. Prepare the way. And that kingdom has a character. Estás escuchando El Mesías Viene Radio, preparando un pueblo 100% en santidad y justicia.